Entonces vamos a estudiar la configuración externa del corazón, ¿sí? Entonces en este espécimen, que es un corazón pues de un individuo que a lo mejor se dedicaba a hacer deporte, está muy grande, ¿sí? Y entonces tenemos la cara externo costal, ¿verdad? O cara anterior, y recordando el eje anatómico del corazón. Acuérdense que el eje anatómico del corazón va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el vértice del corazón o ápex, que sería en el ventrículo izquierdo. Exactamente, si lo proyectamos a la anatomía de superficie, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular del lado izquierdo, ¿sí? Y aquí tendríamos la base del corazón. Y esta base del corazón está mirando hacia arriba, atrás y a la derecha. Y se relaciona con qué vértebras torácicas, desde T5 hasta T8. Claro, varía mucho si el sujeto está de pie o está acostado, si está en inspiración, expiración, estas relaciones. Algunos autores dicen que va de T6 a T9, vamos a dejarlo de T5 a T8. Muy bien. Entonces, la cara externocostal del corazón se llama externocostal, decíamos, porque se relaciona con los cartílagos costales y el esternón, efectivamente. Y aquí lo primero que llama la atención es este surco, que es el surco interventricular anterior, donde va la arteria interventricular anterior. Y podemos observar que este surco termina al lado derecho del ápex del corazón y está separando el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Y estamos viendo que en esta cara esternocostal lo forma principalmente el ventrículo derecho y lo que sería el perfil izquierdo lo forma el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces ese sería el surco interventricular, que en este nivel es donde estaría el tabique interventricular, separando ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Si vamos hacia arriba, vemos aquí este apéndice, que es la auriculilla, ¿sí?, antes llamada orejuela derecha, que tiene forma de un triángulo. Y del otro lado apenas se asoma parte de la auriculilla izquierda, que tiene forma de una S itálica, que viene de la cavidad del atrio izquierdo. Y vemos que estas auriculillas, la derecha y la izquierda, están abrazando estos dos grandes troncos, ¿no? Tengo un gran tronco hacia adelante que se va dirigiendo hacia atrás, hacia la izquierda y hacia arriba, que es el tronco de la pulmonar, que aquí podemos ver que viene del ventrículo derecho, ¿verdad? Y atrás de este tronco de la pulmonar vemos la aorta ascendente torácica, que se va dirigiendo hacia arriba, atrás y a la derecha, y que va a dar origen a las arterias coronarias. Aquí tenemos la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Y posteriormente esta aorta ascendente que vemos pasa por atrás de lo que sería el tronco de la pulmonar, posteriormente va a ser un arco, que es el arco de la aorta, o antes llamado callado de la aorta, que se va dirigiendo hacia arriba, pero se va dirigiendo hacia atrás y hacia la izquierda. Exactamente. Entonces, esos serían los principales elementos que vemos en la cara externo-costal. Ahora, vamos a la cara inferior, que es la cara diafragmática. Entonces, si vamos rotando el corazón y vemos su cara inferior o cara diafragmática, ¿sí? Entonces, en esta cara inferior, lo primero que llama la atención es este surco, que es un surco que separa los atrios de los ventrículos, y es el surco atrioventricular, que por relacionarse con las arterias coronarias recibe el nombre de surco coronario, ¿sí? Puedo observar aquí ahora otro tabique, otro surco, que está en el tabique interventricular, que es el surco interventricular posterior, que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Y en esta cara veo que principalmente está formada por el ventrículo izquierdo y menor cantidad del ventrículo derecho. Muy bien. Observo que por arriba del surco coronario se encontraría propiamente ya la base del corazón. Y debido a que el corazón embriológicamente en su desarrollo rota ligeramente de derecha a izquierda, las cavidades izquierdas quedan posteriores y las cavidades derechas quedan en un plano anterior. Entonces, aquí estoy observando lo que sería el atrio izquierdo y aquí el atrio
derecho. Y entonces se menciona que la base del corazón lo forma principalmente el atrio izquierdo y una pequeña porción del atrio derecho. Si estudiamos el atrio derecho, aquí podemos localizar la desembocadura de la vena cava superior y de la vena cava ¿qué? Inferior, ¿sí? Entonces tendríamos aquí esta porción, es la desembocadura de la vena cava superior. Aquí podemos introducir la pinza, la desembocadura de la vena cava superior. Y por otro lado, aquí tengo la desembocadura de la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, vena cava superior y vena cava inferior. Son unas cavidades muy grandes, ¿verdad? Y están desembocando directamente en lo que sería la pared posterior del atrio derecho, que recibe el nombre del seno venoso, ¿verdad? Que son paredes lisas, pared posterior, y aquí desembocando. Ahorita tengo mi dedo pulgar introducido en la desembocadura de la vena cava inferior, y aquí vamos a introducirlo, la pinza, en la desembocadura de la vena cava superior, ¿verdad? Muy bien. Del lado izquierdo tendríamos el atrio izquierdo, y aquí tenemos la desembocadura de las venas pulmonares. Aquí la vena pulmonar superior derecha, inferior derecha, superior izquierda e inferior izquierda, ¿ok? Entonces, todas desembocando en la pared posterior del atrio izquierdo. Entonces, aquí estoy introduciendo la pinza en las venas pulmonares inferiores, y aquí lo estoy introduciendo en las venas pulmonares superiores, ¿sí? Aquí estaría la otra. Ok. Entonces, ese sería lo importante de la cara diafragmática, que se llama diafragmática porque se relaciona con el tendón central del diafragma, ¿verdad? Ahora, si regreso a mi posición primaria que decíamos, ¿sí? Entonces tendríamos nuestra cara esternocostal, y ahorita mi mano está descansando la cara diafragmática. Y entonces me iría a la cara pulmonar, que es esta. Entonces rotaríamos el corazón y veríamos la cara pulmonar. Entonces, esta cara pulmonar está viendo ligeramente hacia atrás y hacia la izquierda, y se va a relacionar con la cara mediastinal del pulmón izquierdo, en su lóbulo inferior, por eso se llama cara pulmonar. Y lo estamos viendo que está formada principalmente por casi todo el ventrículo izquierdo. Aquí está todo el ventrículo izquierdo, aquí está el ápex, el ventrículo izquierdo. Y aquí arriba tendríamos la auriculilla, antes llamada orejuela izquierda, con parte del atrio izquierdo. Aquí veo parte de la vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior del lado izquierdo. Entonces, esas son las características de la cara pulmonar, ¿sí? En esta configuración externa podemos aprovechar para ir viendo la irrigación del corazón. Aquí se ven muy bien las arterias. Sabemos que las arterias que irrigan el corazón son las arterias coronarias, que son las primeras ramas que da la aorta, en este caso la aorta ascendente. Recordemos que arriba del nacimiento de las coronarias, o sea, más bien donde nacen las coronarias, es inmediatamente arriba de las válvulas sigmoideas aórticas, donde se encuentran unas pequeñas dilataciones, que son los senos aórticos. Tengo el seno aórtico izquierdo, donde nace la arteria coronaria izquierda, y acá tengo el seno aórtico, ¿sí?, derecho, donde nace la arteria coronaria derecha, ¿sí? Vamos a empezar aquí con la coronaria derecha. Esta coronaria derecha, entonces, nace del seno aórtico derecho, y vemos que se va dirigiendo hacia la derecha y pasa al lado derecho del tronco de la arteria pulmonar. Entonces vemos aquí la arteria coronaria derecha, y aquí va dando ramos que se van dirigiendo hacia el atrio izquierdo. Uno de estos ramos es muy importante, que va a llegar a una estructura que está inmediatamente por delante de la desembocadura de la vena cava superior. Aquí tenemos tomada la vena cava superior, y en este punto quedaría el nodo sinoatrial, que es el marcapaso, que es el que va a regular la frecuencia cardíaca. Es parte del sistema de conducción del corazón, que en la gran mayoría de los casos está irrigado por la arteria coronaria derecha. En menor proporción también irriga la coronaria izquierda. Si seguimos la coronaria derecha, vemos que va hacia el lado derecho, pasa al lado derecho del tronco de la pulmonar y se va dirigiendo por el surco coronario, por el surco atrio
ventricular y llega a la cara diafragmática. Y aquí en la cara diafragmática, ¿sí?, va a terminar dando la arteria interventricular posterior. Entonces aquí estamos viendo parte de esta arteria interventricular posterior, que sería la terminación de nuestra coronaria derecha. Antes va dando algunos ramos, por ejemplo aquí va dando un ramito, que se va al borde derecho del corazón, que es la arteria marginal derecha. Y esta arteria interventricular posterior va a irrigar la porción posterior del tabique interventricular. Entonces podemos ir repasando que nuestra coronaria derecha va a irrigar propiamente a casi todo el atrio derecho, parte de la cara anterior del ventrículo derecho, la cara posterior o inferior diafragmática del ventrículo derecho y también el tercio posterior del tabique interventricular a través de la arteria interventricular posterior. Si ahora nos pasamos a la coronaria izquierda, vemos que esta arteria coronaria izquierda en realidad es un tronco, aquí lo estamos viendo, porque este tronquito, cuando llega al lado izquierdo de la arteria pulmonar, aquí está la arteria pulmonar, cuando llega al lado izquierdo de la arteria pulmonar, se divide en dos ramas, ¿sí?, que sería la arteria interventricular anterior, que está descendiendo por el tabique interventricular anterior, por el surco interventricular anterior, en la cara externo-costal del corazón, y un tronco posterior, que es la arteria circunfleja. Y esta arteria circunfleja se va por el surco coronario o atrioventricular, pero ahora del lado izquierdo, y da la arteria marginal izquierda, que va por el borde izquierdo del corazón. Y en ocasiones se continúa por el surco coronario, aquí lo estamos viendo que ya está hipoplásica, es pequeña, y muchas veces se anastomosa con la arteria interventricular posterior, que es rama de la arteria coronaria derecha, exactamente. Entonces, vamos viendo que la coronaria izquierda va a irrigar al atrio izquierdo, va a irrigar parte de la cara externo-costal, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, va a irrigar el borde o la cara pulmonar izquierda, ¿verdad? Y también puede irrigar la cara posterior o diafragmática del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo que existen variantes. Aquí tenemos otro espécimen, otro corazón, donde podemos ver variantes. Por ejemplo, aquí está, se ve muy bonita la arteria pulmonar, y esta arteria pulmonar, si vemos más o menos 6-5 centímetros después de su origen, da sus dos ramas terminales, que sería la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, y como la arteria pulmonar derecha está pasando por abajo del arco de la aorta. Aquí está el inicio del arco de la aorta, y entonces desplazamos el tronco de la arteria pulmonar y vemos la aorta ascendente, que está por atrás del tronco de la pulmonar, y esta aorta ascendente dando sus ramas, la coronaria izquierda, y acá tendríamos la coronaria derecha, ¿sí?, que aquí se está desprendiendo, ¿sí?, que sería aquí la coronaria derecha. Si vemos la coronaria derecha, decíamos que va hacia el lado derecho del tronco de la pulmonar, se va por el surco coronario y vemos que propiamente esta coronaria derecha era muy hipoplásica, termina propiamente en la arteria marginal derecha. Entonces posiblemente de aquí da un ramito que posiblemente vaya al nodo seno-atrial, pero normalmente la coronaria derecha también irriga al nodo atrioventricular, que está exactamente aquí en esta cruz que forman el surco interventricular, el surco coronario y el surco interatrial, ¿sí? Aquí es donde estaría más o menos el nodo senoatrial, ya subendocárdico en el interior de la cavidad del atrio derecho, inmediatamente por arriba y adelante de la desembocadura del seno coronario. Entonces, esta coronaria derecha era muy hipoplásica. Vamos a ver la coronaria izquierda. Esta coronaria izquierda, un tronco que luego se divide propiamente en la arteria interventricular anterior, la arteria circunfleja, dando la marginal izquierda, y miren, aquí podemos ir viendo que esta coronaria izquierda, la circunfleja propiamente, va a dar origen a la interventricular posterior,
Aquí es un patrón dominante de la coronaria izquierda, ¿sí? Bien, aquí las estructuras venosas, cuesta trabajo a veces disecarlas, tendríamos que inyectar estas estructuras venosas, pero aquí sería el sitio donde estuviera el seno coronario, y este seno coronario está en el surco atrioventricular del lado izquierdo, es decir, en relación con el atrio izquierdo. Pero sabemos que este va a desembocar en el atrio derecho, ¿ok? Y que va a recibir a la vena coronaria mayor, que va recogiendo la sangre que mandó la coronaria izquierda, y va a recibir también la vena coronaria menor, que va a recoger la sangre que mandó la coronaria derecha, recibiendo la vena coronaria media o interventricular posterior, que también desemboca en el seno coronario. Pero insisto, aquí no se observa el seno coronario, se necesitan preparaciones especiales, como sería la represión, la inyección de plástico en los vasos. Ahora vamos a ver lo que sería la configuración interna. Y entonces me va a dar lástima, pero lo voy a hacer. Vamos a cortar a través de la arteria pulmonar para introducirnos al ventrículo derecho. Entonces, vamos a meternos. Entonces, esto se siente feo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí corté ya la arteria pulmonar y vemos que casi inmediatamente después de su origen se encuentran, miren qué bonitas, se encuentran las válvulas sigmoideas. Ahí están muy bonitas las válvulas sigmoideas, que son las válvulas semilunares, ¿sí? En este caso de la arteria pulmonar, ¿sí? Que son tres, miren, aquí estarían, dice que tiene forma de nichos de golondrina, precioso, ¿sí? Como arriba tiene una pequeña dilatación, que serían los senos de la pulmonar, y aquí la válvula sigmoidea, que serían una anterior y dos posteriores, derecha e izquierda, y que son importantes porque evitan el reflujo de la sangre cuando se relaja el ventrículo. Cuando se relaja el ventrículo derecho, la sangre no puede regresar del tronco de la pulmonar al ventrículo derecho porque se cierran estas válvulas. Entonces, estas válvulas, en el momento de la contracción del ventrículo, sístole, se hacen hacia arriba, y en el momento que se relaja el ventrículo, se cierran hacia abajo, dando origen al segundo ruido, ¿sí?, del ciclo cardíaco, que le llaman el ruido durante la diástole. Y ese segundo ruido, que es durante la diástole, lo dan, ¿sí?, el cierre de las arterias, de las válvulas sigmoideas, tanto de la aórtica como de la pulmonar. Muy bien. Si continuamos cortando ahora ya la pared anterior del ventrículo derecho, vamos a observar que esta pared anterior del ventrículo derecho es de paredes delgadas, porque tiene que vencer una presión baja que le ofrece el sistema vascular, la circulación menor o pulmonar, que no tiene una presión mayor de 12 milímetros de mercurio en la diástole y hasta 24 durante la sístole. Muy distinto al ventrículo izquierdo, que durante la sístole es de 120 y durante la diástole es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, si abrimos la cavidad del ventrículo derecho, vamos observando aquí que es como entrar a unas cavernas, ¿sí?, como si fueran las grutas de Cacahuamilpa, ¿sí?, que cada vez están más mejor arregladas, ¿sí? Y entonces miren, ahí están las grutas de Cacahuamilpa. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo trabéculas carnosas, ¿sí?, que en el caso del ventrículo derecho son menos abundantes y más gruesas, mientras que en el ventrículo izquierdo son más abundantes pero menos gruesas, exactamente, más delgadas. Y aquí lo primero que llama la atención es que veo, ¿sí?, un arco. Ahí está este arquito, ¿sí?, este arquito, que es una especie de un puente, que va, aquí tendríamos el surco interventricular, y entonces va del tabique interventricular hacia el pilar anterior, o al músculo papilar anterior, ¿sí?, que es el fascículo arqueado. Es el fascículo arqueado o banda moderadora, que aquí funciona como un andamio para que sobre él, sobre ese puente, ¿sí?, vaya la rama derecha del haz atrioventricular o haz de His, que forma parte del sistema de conducción del corazón, que viene del nodo atrioventricular
después sale el haz atrioventricular, y el haz se divide en una rama derecha, que va al ventrículo derecho, y una rama izquierda. Entonces esta rama derecha va exactamente en este fascículo arqueado. Podemos observar aquí en el fondo parte de las cúspides o valvas de la válvula tricúspide. Ahí estarían, ¿sí? Ahí estarían. Y vemos que en los vértices de los músculos papilares, ahí está, en el fondo ese músculo papilar, de su vértice están haciendo las cuerdas tendinosas que llegan a las valvas. Ahí está bien. A las valvas de la válvula tricúspide, que son una anterior, una posterior y una septal. Y que son importantes porque se cierran durante la sístole y dan origen al primer ruido del ciclo cardíaco. Entonces, el primer ruido es en la sístole y lo dan el cierre de las válvulas tricúspide y mitral, mientras que en la diástole lo da el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Entonces, bien, está preciosa ahí ahí con la iluminación que tenemos de nuestra cámara fabulosa, pues ahí se ve, ¿verdad? Muy bien. Aquí arriba observo una cresta que está separando la salida de la arteria pulmonar de la entrada de la aurícula o atrio derecho a través de la válvula tricúspide. Esta es la cresta supraventricular, que me está separando propiamente la cámara de llenado, que es posterior, de la cámara de vaciamiento, que es anterior. Entonces quiere decir que la sangre va circulando dando una rotación más o menos de 140 grados. ¿Okay? Entra por el agujero atrioventricular derecho ocluido por la válvula tricúspide y después da la vuelta 140 grados y sale hacia arriba y a la derecha por la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, esos serían los principales elementos que podemos estudiar aquí en el atrio derecho. Miren, es fabuloso ahí cómo se va viendo, ¿sí? El músculo papilar, y del músculo papilar saliendo las cuerdas tendinosas y llegando acá arriba a nuestras valvas del atrio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a meternos hacia el atrio derecho, ya que estamos aquí. Entonces, para meternos al atrio derecho, vámonos a la base del corazón. Y entonces tendríamos aquí el orificio de la vena cava inferior y acá el de la vena cava superior. Entonces, vamos a comunicar estos dos orificios que están en la pared posterior del atrio derecho. Es decir, estoy cortando el seno venoso. Entonces, ya entré allí al atrio derecho. Entonces, si abro el atrio derecho, lo estoy viendo por atrás, lo primero que llama la atención es que aquí, en su pared lateral, la voy a tomar con la pinza, observo que tiene muchas rugosidades, ¿sí? Y que estas rugosidades vienen de una cresta. Arriba, ahorita mi dedo está señalando la cresta, y como dientes de peine saliendo estos pliegues. Entonces, la cresta es la cresta terminal, que en la superficie forma el surco terminal y que va por delante de la desembocadura de la vena cava superior y termina hacia abajo por delante de la desembocadura de la vena cava inferior, porque ahorita lo que hicimos fue comunicar la desembocadura de la vena cava superior con la vena cava inferior con la superior. Y entonces veo que estos dientes de peine que salen de mi cresta terminal serían los músculos pectíneos. ¿Sí? Entonces ahí estoy viendo todos los músculos pectíneos. Y estos músculos pectíneos se continúan en la profundidad de esta estructura, que ya lo veíamos en la anatomía de superficie, que sería más bien la anatomía exterior, que sería el atrio, la auriculilla derecha. Entonces, mi dedo ahorita está dentro de la auriculilla derecha, entonces estoy aprendiendo que la auriculilla derecha en realidad es un fondo de un saquito, y que las paredes de ese fondo de saco son totalmente rugosas por la presencia de los músculos pectíneos, ¿sí? Entonces, estos músculos pectíneos vienen desde la cresta terminal, ¿ok? Esta cresta terminal en la superficie forma el surco terminal, que por delante de la desembocadura de la vena cava superior es donde se encontraría el nodo sinoatrial o el marcapaso del corazón. Ahora,
Ese sería lo importante en la pared lateral del atrio derecho. Pero ahora me voy a la pared septal. Esta es la pared septal. Y aquí en la pared septal, en realidad corresponde al tabique interatrial, y que en el feto estaban comunicados por el agujero oval, pero que en el momento del nacimiento ese foramen oval se ocluye y forma una fosita. ¿Se acuerdan que se une el septum primum, septum secundum? Y entonces del atrio derecho queda una fosa, que es la fosa, lo que sería la fosa oval. En lugar de ella un foramen, es una fosa, ya no es un orificio, es una pequeña fosita. Y aquí lo estamos viendo, bien que bonito se ve, como tiene un repliegue aquí, y sería en la porción posterior inferior del tabique interatrial. Tengo aquí la fosa ¿qué? Oval, que a veces es una de las malformaciones congénitas más frecuentes, que es la persistencia del foramen oval, y es la comunicación interatrial, que en muchas ocasiones es asintomática, depende del tamaño de esta comunicación. Entonces, aquí esto parecería como que hubiera querido persistir, miren, aquí, hubiera querido persistir una pequeña comunicación interatrial. Aquí parece ser que hay un defecto de cierre del foramen oval a nivel de la fosa oval, ¿sí? Muy bien. Vamos a observar que hacia adelante esta cavidad se va a estar comunicando con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Entonces ahí en el fondo estaría la válvula tricúspide, ¿sí? Ahí en el fondo. Vamos a plegarlo un poquito más. Ahí está. Ahí están las cúspides de la válvula tricúspide, anterior, posterior y septal. Y ya caeríamos donde estábamos hace rato, en el ventrículo derecho. No puedo decir groserías, pero está muy padre esto, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ahora, nos podemos ir hacia el atrio izquierdo. Y aquí en el atrio izquierdo, pues podemos, para entrar al atrio izquierdo, aquí por ejemplo ya tiene un corte a nivel de la arteria, de la vena pulmonar superior derecha. Podemos aprovechar aquí y vamos a comunicar las dos venas pulmonares superiores, la derecha con la izquierda. Entonces, aprovechando este corte que ya tenía, y voy a entrar a lo que sería al atrio izquierdo. Y entonces lo primero que me llama la atención, ¿sí?, es que en su pared lateral es lisa, muy distinto a lo que veíamos en el atrio derecho, que era muy rugosa, eran los músculos pectíneos con la cresta terminal. Y entonces, en cambio, esta es lisa. Y entonces, lo que buscaría yo sería la profundidad de la auriculilla izquierda. Entonces, miren, aquí estaría la auriculilla izquierda. Estoy introduciendo mi dedo en la auriculilla izquierda. Y aquí, créanme, se sienten unas rugosidades. Quiere decir que es el único sitio rugoso de las paredes del atrio izquierdo, que es en el fondo de la auriculilla izquierda, que son los músculos pectíneos de la auriculilla izquierda. Que es este sitio donde más se forman pequeños trombos, sobre todo cuando hay alteraciones de la contractilidad de los atrios, que no se contraen en forma uniforme, y es lo que se llama la fibrilación auricular, que es un trastorno del ritmo de contracción del corazón, y se crean muchas turbulencias en los atrios, y esas turbulencias provocan que se formen pequeños trombos, es decir, pequeños coágulos adheridos a las paredes, en este caso de los atrios. Y un sitio común es en el fondo de las auriculillas. Y esos trombos se pueden liberar y forman émbolos. Y esos émbolos, si son del lado derecho, van a ir a ocluir capilares del circuito pulmonar y provocar muerte de tejido pulmonar, que es infartos pulmonares. Y si vienen del atrio izquierdo, se van a ir al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo se pueden ir a toda la circulación. Y entonces, sistémica, y pueden provocar un infarto cerebral, un infarto renal, un infarto en una extremidad, que sería una necrosis, ¿verdad? En el fondo, hacia adelante, en este atrio izquierdo, puedo observar en el fondo la válvula mitral. Entonces, ahí está la válvula mitral, que tiene dos valvas, una valva anterior y otra posterior, pero también a veces se forman unas valvas accesorias. Aquí se ven, allí se dan cuenta, varias accesorias. Entonces, ¿qué es lo común? ¿Okay?
Recordemos que cuando este orificio se cierra, no se abre totalmente, se llama estenosis, es una estenosis de la válvula mitral, y cuando no se cierra adecuadamente durante la sístole del ventrículo, se llama insuficiencia, ¿sí? Entonces, en la estenosis hay dificultad para la salida de la sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, y entonces va a provocar una dilatación del atrio izquierdo por la estenosis. Y durante la insuficiencia, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, se regresa sangre al atrio izquierdo, y también provoca una dilatación y provoca un soplo durante la sístole por insuficiencia y un soplo durante la diástole por la estenosis. Okay. Muy bien. Por último, podríamos entrar al ventrículo izquierdo. Y entonces, ventrículo izquierdo, podríamos hacer un corte aquí en su cara externo-costal, ¿sí? Y entonces, vamos a hacer un corte de la cara externo-costal del ventrículo izquierdo. Que se dan cuenta, va siendo bastante grueso, ¿sí? Entonces, voy a llegar hasta el vértice y aquí arriba voy a llegar a la altura del surco coronario. Entonces, lo primero que llama la atención, si recordamos el grosor de la pared del ventrículo derecho, y si lo vamos comparando con el ventrículo izquierdo, pues es mucho más, 3 veces más por lo menos. Se dice, fíjense aquí, este grosor de este ventrículo es un través de dedo, ¿sí? Es decir, 15 milímetros. Y en cambio de este lado no llega ni a medio centímetro, ¿ok? Entonces es 2/3 partes más gruesas del ventrículo izquierdo. Lo que comentamos, tiene que vencer una presión muy alta de 100 o de 80 en la diástole, que es la presión que ofrece la aorta. Y entonces aquí nos vamos introduciendo al ventrículo izquierdo, que tiene mayor número de trabéculas, pero más delgadas. Y aquí lo primero que llama la atención es un músculo papilar, ahí está, que está en la pared anterior. Entonces es el músculo papilar anterior. Y atrás se vislumbra apenas el músculo papilar posterior, ¿sí? Entonces ahí estaría el posterior, es este, y aquí estaría el anterior, ¿no? Y que del vértice de estos músculos papilares están haciendo las cuerdas tendinosas que van aquí arriba a las valvas de la válvula mitral. Ahí tenemos la unión de las cuerdas tendinosas hacia las valvas de la válvula mitral. Esta es la cámara de llenado, que es posterior. ¿Dónde quedó la cámara de vaciamiento? Voy a introducir esta pinza y aquí me llevaría a la cámara de vaciamiento, que si se dan cuenta se está continuando hacia la aorta, ahí está, hacia la aorta ascendente. Entonces la pinza está entrando hacia la aorta ascendente. Y entonces vamos a hacer un corte de la aorta ascendente. No, se siente gacho, sí. Y voy a cortarlo hasta un poquito arriba del nacimiento de la coronaria izquierda, para poder ver, miren, cómo está entrando ahí mi pinza. Y puedo observar las válvulas sigmoideas. Vamos a sacar la pinza, ¿sí? Y vamos a abrir la aorta como un libro, de un lado y de otro lado, para que en el fondo podamos ver las válvulas sigmoideas. Miren, ahí estarían. Ahí estarían muy padres, ¿verdad? Las válvulas sigmoideas, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Sería una posterior y 2 anteriores en el caso de la aorta, ¿verdad? Bien. Que ya sabemos que estas válvulas sigmoideas se abren durante la sístole y se cierran durante la diástole. Quiere decir que si hay una estenosis, un estrechamiento del orificio aórtico de estas válvulas, que están adheridas por un proceso infeccioso, una endocarditis, ¿sí? O una fiebre reumática, entonces si durante la sístole, si es estenosis, el soplo va a ser durante la sístole. Y si es una insuficiencia, es decir, un mal cierre, el soplo va a ser durante la diástole, es decir, contrario a lo que sucedía en las válvulas tricuspidia y mitral, ¿sí? Están las válvulas sigmoideas, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto pues ya tendríamos una idea de más o menos de la anatomía de nuestro corazón.